Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:12, saludamos al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. Adán, gusto en saludarte, buenos días. Hola Ciro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre es un gusto platicar contigo, saludar a ti y al auditorio. Gracias, Adán. ¿Cómo estás esta mañana? Después de una semana, me imagino, complicada para ti, después de la sesión de ayer del Consejo Nacional de Morena. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Cómo empiezas la semana, Adán? No digo que la semana pasada haya sido una semana complicada. Para mí fue una semana como todas las que requieren de nuestro trabajo. Esta semana pues tenemos sesión de la permanente el miércoles. Tengo yo la reunión de la Junta de Coordinación Política también el miércoles muy temprano. Y hoy y mañana pues estaremos aquí en otras actividades del encargo. Pero bien. Bien, el golpe ha sido duro, Adán. Tú eres No, un político de mucha experiencia, el golpe ha sido duro. Por el mira, caso de Hernán Bermúdez. tú me conoces bien, hemos tenido oportunidad de platicar en varias ocasiones, de hacerlo largo. Nunca evadimos en nuestras conversaciones privadas, incluso en entrevistas, ningún tema. Sabes bien que yo soy poco afecto a estar en medios. Sí. En múltiples ocasiones me llamabas o me escribían de tu programa para pedirme alguna entrevista y yo siempre respondía que no iba a hacerlo. Este año creo que una entrevista contigo y alguna con Joaquín también. Así soy yo, ese es mi estilo, yo no soy un agente de medios. Entiendo que por lo que me dices, pues la embestida, digamos, de las últimas épocas, hay mucha desinformación. Yo ayer decía que es mucha politiquería, pero pues aquí estamos. Yo hice un comunicado por Twitter el otro El día, dije viernes, que sí. el viernes que debía de investigarse y que en cualquier caso si era requerido para alguna declaración, para alguna puntualización, pues yo como lo he hecho a lo largo de mi vida, pues estoy a la disposición de las autoridades correspondientes. Y mientras tanto, tú sigues en lo tuyo. Sí, claro. Coordinador de los senadores de Morena, el mes previo al inicio del periodo de sesiones. Bueno, sigue las sesiones extraordinarias, pero de la sesión permanente, perdón, pero tú en lo tuyo. Sí, yo en la coordinación del trabajo interno con los compañeros y pues en lo que refiere también a las tareas que me corresponden como presidente de la Junta de Coordinación Política, que son del índole administrativo, político también, de mucha comunicación con los demás grupos parlamentarios. En eso estamos y también, porque tú lo sabes y lo saben muchos, a mí soy un agente, soy un operador político y a veces el movimiento me encarga trabajos de operación política y a eso estoy dedicado. Bueno, ¿cómo le sabemos de tu relación, ahora sí que histórica, con la familia López Obrador? ¿Cómo leíste las declaraciones el fin de semana pasadas del hoy secretario de Gobierno de Tabasco, de José Ramiro López Obrador, diciendo con el caso Bermúdez va a salir toda la pudrición? Pues yo te Así lo diría dijo que, él. ¿Cómo lo leíste? Los conoces muy bien, te has trabajado muchos años con ellos. Y que digan eso ahora, Dan. bueno, O que yo diga él, que primero diga él, que diga él. te diría eso, que es la opinión de José José Ramiro. Ramiro López Obrador, quien, no está por demás decirlo, fue un colaborador cercano a mi gobierno, Lo con quien yo sabemos. guardo una relación de afecto, de respeto. Ayer incluso pudimos saludarnos a lo lejos. Él trabajó como subsecretario de gobierno encargado del área de derechos humanos y migración, si mal no recuerdo. Era integrante de las mesas de seguridad pues él conoce, ¿verdad? De alguna manera todo lo que en mi gobierno nos empeñamos para reducir la delincuencia. Cuando nosotros llegamos al gobierno de Tabasco el 1 de enero del 2019, pues recordarás que Tabasco, Villahermosa, la capital,
era un caos, estaba prácticamente tomada por grupos inconformes que reclamaban prestaciones al anterior gobierno de Arturo Núñez, que Sí, incluso sí, sí, dejó sí, sí. el Estado 3 o 4 días antes, no estuvo presente en la toma de posesión. Y amén de eso había mucha inconformidad social. Tabasco ocupaba el lugar número 8 en cuanto a incidencia Delictiva. delictiva. Entonces, pues nosotros nos dedicamos a trabajar en varios ámbitos, el de, desde luego, imprimir un orden financiero y administrativo al gobierno, de ser una especie de catalizador de toda esa inconformidad social que paulatinamente fue descendiendo, de mucha cercanía con la gente, y una de las tareas, desde luego, eran la política interna, pero también el reto principal era la reducción en el índice delincuencial. No estaba fácil, ocupábamos el segundo lugar en secuestros a nivel nacional, el segundo o tercero en extorsión. Hay un rubro que no hemos podido en Tabasco históricamente desde la época de Carlos Madrazo, que es el del abigeato o el robo de ganado. Ahora Tabasco debe seguir manteniendo el deshonroso primer lugar en ese tema, pero eso pues es otro, es histórico Mm. y es otra Oye, digamos, y en esa el actuar de situación ese delito. tan complicada, decidiste darle la Secretaría de Seguridad a alguien que hoy está acusado de trabajar con los grupos criminales, Hernán Bermúdez. ¿Por qué, Adán? Bueno, ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Decisión te tuya, decisión comento. del gobernador. Sí, claro. Mira, te comento. Históricamente en Tabasco, cuando se dan los cambios de administración, pues siempre hay, digamos, inconformidades, especies de motines al interior del Cuerpo de Seguridad Pública. El Cuerpo de Seguridad Pública de Tabasco tiene una particularidad, entre otras cosas. En la época de Roberto Madrazo como gobernador, pues hubo una sonada de la policía estatal o de las policías estatales, a tal grado que el gobernador Roberto Madrazo, cuando toman las policías la Quinta Grijalva, él tiene que salir huyendo por una puerta trasera de la Quinta Grijalva, pero así sucedió con varios gobernadores. Recordaremos que hubo incluso un exsecretario de Seguridad Pública, el primer secretario de Seguridad Pública de Andrés Granier, que sufrió un atentado al mes Sí, más o sí, menos sí, de sí, estar sí. en el gobierno. Afortunadamente para el general López Conde salvó la vida, pero creo que incluso perdió un ojo, falleció alguno de sus escoltas. En el gobierno, al darse la transición del gobierno de Manuel Andrade, lo mismo. Cuando se dio la transición entre el gobierno de Granier y el gobierno de Núñez, pues ahora nadie lo recuerda, pero el primer secretario de Seguridad Pública del gobierno de Núñez fue el general Audomaro Martínez, que Sí. salió prácticamente huyendo de Tabasco. Entonces, yo tomé la decisión de mantener al secretario, al último secretario de la administración Núñez, Jorge Aguirre, un abogado de Pacalipén. No conocía, lo conocí, no sé, 15, un mes antes. Platiqué con él y le ofrecí que se quedara, cuando menos por un tiempo. Él aceptó, estuvo 3, 4 meses al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Como veíamos que no había una reducción en la incidencia delincuencial, tomé la decisión de removerlo y propuse a Ángel Mario Martínez la secretaría. Ángel Mario Martínez, político y abogado tabasqueño, había sido fiscal general, había sido director de tránsito, subsecretario de gobierno, director de gobierno y otros cargos. Aceptó la secretaría, y a principios de diciembre, una mañana, va terminando una reunión de seguridad, pide hablar conmigo y me dice: oiga, quiero retirarme, ya no puedo, no puedo con tanta tensión. Si usted me lo permite, pues yo regresaría a mi notaría. Le dije que sí, le pedí que me diera unos días para tomar la decisión de a quién nombrar, y yo decidí nombrar a Hernán Bermúdez, quien trabajaba en la Fiscalía General del Estado. El fiscal Jaime Lastra lo había invitado a ser director de la Policía de Investigación o un cargo así. Yo conozco a Bermúdez desde hace muchos años, es un policía
pues de trayectoria ahí en Tabasco. Lo conocí, coincidimos cuando yo era subsecretario de gobierno. Él empezó, creo que como director operativo de seguridad pública o director de operaciones, y después fue el director general de seguridad pública. En esa época no existía la secretaría. Y ahí en los siguientes gobiernos en Tabasco, con Roberto Madrazo, ocupó algún encargo, creo que como director de prevención social, con Manuel Andrade, incluso fue subsecretario de readaptación social. Era una gente de trayectoria ahí en Tabasco. Yo lo invito a colaborar como secretario de seguridad. Él acepta en diciembre, a mediados de diciembre del 2019, al término de mi primer año de administración. He de decirte, Ciro, que Sí. nosotros, por ejemplo, aunque ya había una reducción en algunos delitos, pues teníamos todavía a finales del 2019 una alta incidencia en homicidios dolosos. Para darles una idea, yo recibí Tabasco, o el último año de Núñez, hubieron 508 homicidios dolosos. El primer año, en 2019, hubieron 565. Después, al segundo año, 2020, redujimos a 509, todavía arriba del número en el que recibimos. En 2021 la reducción fue significativa a 390 homicidios dolosos. Ese fue, digamos, el último año en el que yo estuve como gobernador de Tabasco. Me vine a la Secretaría de Gobernación y ya empezaba una reducción. Entiendo que con Merino, que fue mi sustituto, se redujo en el 22 a 291 y en el 23 a 234. Pero hubo otros Y donde otros delitos repuntó tremendamente, casi al repuntó a triple, casi finales 4 veces en el el 24. año pasado, ¿verdad? Sí. Secuestros. En secuestros nosotros oscilábamos entre el primer y segundo lugar en cuanto a secuestros a nivel nacional. Yo recibo con 103 secuestros de la administración del PRD de Arturo Núñez en el 2018, y en el 2019 ya logramos una reducción a 40 secuestros, en el 2020 a 32, en el 2021 a 16, y ha venido reduciéndose en el 22 a 12, en el 23 a 12, del 24 no tengo la cifra, pero entiendo que hay una reducción. Y he de decirte que el secuestro era el delito más sentido. Más que la extorsión. Lo entendemos, están las La cifras. extorsión también Sí. se redujo ostensiblemente. Hubo una reducción en todos, y desde el primer año, salvo, y eso es de reconocerlo, en el homicidio doloso, que después sí ya fue ostensiblemente a la baja. Bueno, no quiero sacarte una frase a partir de la pregunta, Adán, pero por lo que nos estás diciendo, el señor Bermúdez hizo su trabajo como secretario de Seguridad. Al menos Bueno, a juzgar por la yo incidencia. creo, No quiero que me digas sí lo hizo. yo creo que Sí, no fue nada más Hernán Bermúdez. sí. Recordaremos, Era el Ciro, secretario, Adán. que Era el él era el secretario de secretario, Seguridad. pero recordarán ustedes que nosotros nos manejamos desde el primer día bajo el esquema de las mesas de seguridad, en la cual participábamos varios funcionarios. Yo me preciaba de ser el gobernador con el mayor número de presencia en las mesas de seguridad diaria. Participaban varios de los secretarios, participaban las autoridades de la defensa, el jefe de la zona militar, el jefe de la zona naval, la gente del CNI, Fiscalía General de la República. Era un trabajo muy de la mano. Incluso hubimos operativos en las que nos coordinábamos y encabezaba en ocasiones la Marina, en ocasiones la Guardia Nacional, en ocasiones Seguridad Pública, y siempre, ¿verdad?, dimos resultados de manera conjunta. Creo que pero la mientras reducción tanto, es fruto del trabajo de pero todos. mientras tanto, si vamos leyendo en paralelo, tomaba fuerza este grupo criminal, la Barredora, de la cual, según la investigación, las investigaciones ministeriales, lo que conocemos,
el señor Hernán Bermúdez no solo no era ajeno, sino que podría ser pieza importante en esa organización. En paralelo creció ese grupo, Dan, en tu gobierno. Bueno, yo he de decirte que la primera información o la primera vez que yo escuché hablar de un grupo como La Barredora fue cuando ya estaba yo en la Ciudad de México como De gobierno. secretario de Gobernación. No en Tabasco. ¿No No, escuchaste eso? nunca lo escuché yo en Tabasco, y lo escuché en la primera ocasión a raíz de unas supuestas filtraciones que, pues, tú sabes lo que eso significa, de una cosa o de un supuesto hackeo que se llama Guacamaya Guacamaya. Leaks, Sí. donde dice allí que que había un grupo criminal, La Barredora, y que habían detenido un delincuente, y que el delincuente dijo que era gente del gobernador o algo así. Sí, sí. Fue la primera ocasión que yo escuché hablar de ello. Yo sí lo digo, pues yo me sujeto a los resultados en cuanto al combate a la incidencia delictiva en Tabasco, y ahí están los resultados. La sociedad tabasqueña y los tabasqueños los conocen. Bueno, entonces también te tengo Nada que más hacer. que mi Sí, responsabilidad constitucional sí, terminó en en agosto. agosto Sí, sí, sí. del 2021, Cuando te, 20 de agosto cuando te del trajo el 2021. presidente López Obrador a la Secretaría de Así es. Gobernación, te tengo que hacer también esta pregunta obligada. Sí. ¿Nunca sospechaste de Hernán Bermúdez? No, la verdad es que Nunca. no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo. Te la tenía que hacer, te la tengo que hacer. Sí, nos veíamos, pues todos los días acudíamos a la mesa de seguridad. Ahí se presentaban él y las demás autoridades, presentaban los informes correspondientes. Una vez a la semana acudían incluso directores de seguridad pública de los municipios, y trabajamos, como te digo, en el ámbito municipal, federal y estatal de manera muy coordinada. Por eso ahí están los resultados. Sí. Don Adán, buen día, le saluda Manuel Peregrino. Buen día, Preguntarle Manuel. simplemente sobre si alguna de las fiscalías, la General de la República, la del Estado de Tabasco, lo ha requerido, lo ha buscado para en algún momento tener algún informe, algún testimonio suyo, alguna declaración sobre el tema, por supuesto. En ningún momento, pero yo ya hice público que, como cualquier funcionario público y como cualquier mexicano, pues estoy a la disposición de alguna autoridad que solicite de mí una declaración o una comparecencia. ¿Y qué piensa? ¿Qué piensa después de lo que ha platicado con Ciro, lo que le ha dicho de Hernán Bermúdez? ¿Qué piensa finalmente de que uno de sus más cercanos, por lo pronto colaboradores y gente que ya nos dijo conocía desde hace muchos años, termina siendo el jefe, pues, de un grupo delincuencial como el de La Barredora, que tanto daño le ha hecho a Tabasco? Bueno, yo prefiero no prejuzgar. Esperemos a que la autoridad correspondiente, que entiendo que hay una investigación, y he escuchado o sé que se giró una orden de aprehensión, pues yo prefiero esperar a que las autoridades determinen y deslinden responsabilidades. Bien. ¿No? De Bueno. que si me vuelven a preguntar si yo nombré a Bermúdez, sí, ya expliqué No, Sí, sí, las lo has contado razones, aquí con detalle, lo has contado la- con las detalle razones por las que cuales la informativamente nombré. agradecemos, que Y hay informativamente. mucho, y se los digo con toda franqueza, Sí. pues desde luego que he tenido a lo largo de mi carrera pública, pues he sido, miren, funcionario estatal, desde secretario de gobierno, diputado local y coordinador en aquella época del grupo parlamentario del PRD, fui diputado federal, senador de la República, presidente de Morena, gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación. Pues tengo adversarios políticos adentro y de afuera, y ahora hay quienes los de enfrente, Pero ¿verdad? quizá nunca una como esta, Dan. Esta ha sido muy fuerte. Bueno, De ahí la pregunta, ¿qué viene para ti, dicen en Adán? el pueblo, pues como ven el sapo grande, así de grande es No, la pues la pedrada, pedrada. pero eso no me ocupa. No, yo voy a seguir trabajando en esto e intentando contribuir, como lo he hecho a lo largo de muchísimos años, a que este movimiento continúe consolidándose. Por lo pronto, desde la coordinación de los senadores, eso no te lo has puesto tú en cuestión.
No, de ninguna manera. La verdad es que en el caso de los senadores, la ley orgánica y el estatuto incluso del grupo parlamentario, eh, no sucede lo mismo con mesa directiva, ¿verdad? Sí, sí. Me designaron por los 6 años Sí. que dure la legislatura. E incluso dice allí que, dice la ley, que cuando se tiene una mayoría de las 2/3 partes, lo que conocemos como mayoría calificada, en automático, el que coordine ese grupo parlamentario, pues preside la Junta de Coordinación Política sin necesidad ya de ratificación año con año. Bueno, Yo estoy haciendo no mi pasó por trabajo, ti como te dije. Sí. No, Y dime, como por te he favor. dicho, va más allá de la coordinación de los diputados, de los senadores, perdón. Pues, ¿ustedes creen que ha sido el obtener una mayoría calificada, ha sido un asunto fácil? Pues no. El mantener el diálogo permanente con los grupos parlamentarios aquí en la Cámara es un asunto fácil. Pues no, y en otras tareas que el movimiento nos encomienda, ahí estamos. Bueno, tú sigues entonces. Nosotros seguimos con el mismo estilo, te consta, lo dije al principio, yo no soy un agente de medios, aquí viene llegando Gerardo Fernández Noroña, que es un tema que él y yo hemos discutido. Él tiene un estilo que yo respeto, él es mucho más mediático, es un agente de medios, es un polemista fino, es un compañero del movimiento. Yo actúo de otra manera y por eso nos entendemos muy bien, cada quien en su ámbito. Y yo no soy un agente de medios ni de declaraciones, nunca lo he sido. Y ya como dicen, pues chango viejo no aprende maroma nueva. Pues lo veremos. Te agradecemos mucho esta información. Mañana comprometió la presidenta Sheinbaum que mañana en la conferencia mañanera van a presentar un informe sobre el caso Bermúdez. Sí. Vamos a ver. No deje de llamar la atención, porque el informe lo tendría que presentar, ¿no?, la Fiscalía, pero bueno, vamos a ver qué es lo que presenta o la Fiscalía. Yo creo que el informe, hasta donde tengo conocimientos, debe de ser un informe elaborado por la Fiscalía Estatal, donde entiendo que hay una denuncia. Ahora bien, el informe se va a presentar o lo va a presentar el Secretariado, entiendo, Ejecutivo de Seguridad Pública, quien es a quien corresponde información la de la Fiscalía que tendría que ser reservada. Pues es coordinación entre los ámbitos de gobierno. Pues vamos a ver. Recordemos que hay un boletín incluso de que habla de que se ha girado una ficha roja. Entonces, pues yo creo que es en el ámbito de la Secretaría que se va a presentar. Bueno, pues estaremos atentos. Te agradecemos mucho la información. Gracias, Adán Augusto López. Pues como siempre, un abrazo a ti, a Manuel, a todo el auditorio. Gracias, Adán Augusto López, coordinador de senadores de Morena. Nos vamos a pausa. Sí, señor. Volvemos.